Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta entrevista del Mostrador Podcast. Hoy estamos con un invitado especial, un invitado que participó en nuestras columnas de opinión esta semana, con una columna muy certera, muy al hueso y al callo, como dicen, en un tema específico. Estamos con el doctor Juan Carlos Said, médico internista, máster en salud pública del Imperial College de Londres, docente además de la Universidad de Chile en el Magíster en Salud Pública, si no me equivoco. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Gracias por la invitación. Magíster en la docencia, perdón, en el Magíster de Salud Pública, ¿no? No, hago docencia de salud pública en la Universidad de Chile para alumnos de medicina Ya. y me dedico también a consultorías en áreas de salud pública también. Y también entiendo que tienes un podcast ahí para conversar sobre salud pública y todo con el doctor Bernucci, quien... Así es, lista de espera que nos ha ido bastante bien ahí conversando, explicando en largo temas que no son fáciles de explicar, como son el debate de la ley corta, hacia dónde va el sistema de salud, temas que a veces no se prestan mucho para la televisión, pero sí para una conversación más larga que sí se puede dar en un podcast. De eso mismo queremos hablar hoy día. A raíz de tu columna surgió el interés de tomar esos temas. Tú en tu columna hablas de que el presidente Piñera dejó algunos legados en términos de salud, tres en particular que mencionas ahí, pero que quedó con una gran deuda, así como también el gobierno de Michelle Bachelet, eh, Piñera uno, Bachelet uno, y probablemente el último gran legado en salud, dices tú en tu columna, es el que viene del auge, del GES, como se llamó después, ¿no es cierto? De la época del gobierno del presidente Lagos. Cuéntanos un poquito cuál es tu visión sobre este legado en materia de salud del expresidente Piñera. A ver, me enfoqué en lo que era el legado legislativo de Sebastián Piñera en salud. Evidentemente, un gobierno puede ser evaluado en muchos aspectos, pero todos sabemos que las palabras van y vienen, pero solo las leyes quedan. Y efectivamente, el gobierno aprobó tres leyes que fueron muy relevantes. Una, la ley de tabaco, que bajó en aproximadamente 10% el número de fumadores diarios en el país. Una ley que prohibió la publicidad, que estableció se acuerdan las advertencias en las cajetillas que antes no existían, eh, y que también prohibió fumar en espacios públicos. Al mismo tiempo también estableció la ley de etiquetado de alimentos, que es una ley que ha sido pionera en ese tema en el mundo, que permitió que supiéramos si una comida era alta en sodio, alta en azúcares, pero al mismo tiempo también fue una ley que fue tan buena que terminó siendo copiada en todo el mundo. Y hoy la usan en Argentina, la usan en Israel, la usan en México, es decir, ha sido como nuestro producto de exportación. Y al mismo tiempo logró la ampliación del postnatal, fue una medida también que nos puso más al nivel de lo que se hace en países desarrollados en términos de duración del postnatal y que permite efectivamente que las madres tengan el tiempo necesario para dedicarlo al cuidado en el momento que más lo necesitan sus hijos. Ahora, yo creo que lo interesante es que esas leyes, especialmente etiquetado, o sea, y tabaco, se aprobaron un poco contra la voluntad o a contrapelo de su sector, Claro. porque reconozcamos que el lobby más intenso en contra de esas leyes venía de su propio sector. Es decir, tabaco siempre se hablaba de los sectores de que afecta la libertad, sin considerar que efectivamente la mayor libertad es poder respirar aire limpio y que Claro. efectivamente el fumar en espacios públicos afectaba gravemente la libertad de personas que no querían fumar y que estaban fumando sin querer. Y lo mismo la ley de etiquetado, que era una ley que fue muy empujada por el senador Girardi, que fue clave en esto, pero donde hay que reconocer la Piñera, que cruzó hacia el otro lado y dijo, mira, esta ley la podemos aprobar y es buena para el país. Y creo que en eso hay que darle un mérito porque sabemos que no se aprueban en Chile leyes que no son promovidas por el presidente. Prácticamente más del 95% de las leyes que son aprobadas en el país son de iniciativa del presidente. Pero por otro, y es lo que tú me planteabas al comienzo, hay una gran deuda. Y yo creo que esa deuda justamente es la parálisis legislativa que perpetuó Piñera, que venía también con Bachelet, en términos de una reforma de fondo al sistema de financiamiento y que fue algo que solo Lagos pudo cambiar. O sea, Lagos fue el último presidente, con todo lo que le han tirado a los 30 años, con todas las críticas, el último que aprobó una reforma de fondo al sistema de financiamiento. El sistema de financiamiento de salud, lo que conocemos hoy día, ¿no es cierto? Como el GES, que en su minuto fue el auge. También resistido en su momento por la comunidad médica, por... Así es, o sea, en ese sentido, el GES fue muy relevante porque primero estableció un parámetro de equidad. Decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a cubrir estas enfermedades con ciertas características para todos los chilenos.
parámetros que se medían, y eso es muy importante, porque muchas veces hoy en día se dice, mira, hay listas de espera. Si sabemos que hay listas de espera o no, se debe justamente a que se están midiendo producto del auge, es decir, se monitoriza, se lleva una cuenta de cuántos pacientes están atrasados, cuántos se han atendido. Claro. También los pacientes tienen mecanismos para exigir el cumplimiento de esas garantías. Entonces creo que eso es algo muy potente que lo hizo el presidente Lagos y que, como tú bien dices, de hecho, no sé, probablemente todos son muy jóvenes para acordarse, pero en ese momento era el senador Castro, era presidente del Colegio Médico, Sí, po. y él hizo unos avisos en que aparecía el ministro Artaza de ese momento con una nariz larga, así, y que decía, el ministro te miente, el ministro es un mentiroso. O sea, fue una ley tremendamente resistida. O sea, se decía que iba a ser prácticamente el fin de la medicina porque le iba a pedir le iban a pedir a los médicos como ejercer su arte, porque les iban a poner ciertas reglas, ciertos medicamentos que se iban a recomendar. Hoy en día creo que hay un consenso transversal que fue una tremenda ley, pero desgraciadamente fue la última gran ley que hemos tenido en la reforma de financiamiento y llevamos 20 años parados. Y si hoy tenemos una crisis en el sector ISAPRE, no es por el fallo de tribunales, es por 20 años en que el problema lo tuvimos acá, pero no se quiso hacer nada. A eso te quería llevar, Juan Carlos, a lo que enfrentamos hoy día, porque efectivamente en tu columna tú señalas estas leyes, por ejemplo, que logró aprobar el presidente Piñera, si bien no son las grandes leyes, sí han permitido ir salvando vidas, el tabaquismo, han mejorado la calidad de vida, el postnatal más largo, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. El etiquetado, eh, ejemplo mundial, etcétera. Pero donde estamos hoy día estamos discutiendo lo que llamamos la ley corta de ISAPRE, que al final se ha transformado entre comillas, en un salvataje al sistema de ISAPRE, no al sistema público, eh, donde no hay acuerdo de cómo enfrentarlo, porque lo que finalmente se aprobó en el Senado resulta que al final no pareciera ser que no es lo que queríamos, porque la mutualización, entonces resulta que los afiliados van a pagar parte de la deuda de las ISAPRES que le deben a los mismos afiliados. Un enredo. Yo creo que el ciudadano común, si tratando de seguir esto, se pierde un poco y al final hacia dónde miramos, porque creo yo lo importante en salud, ¿no es cierto? Como decías tú, hace 20 años tuvimos el auge. Bueno, ¿hacia dónde miramos? ¿Cómo ves tú el panorama hoy día? Mira, yo también me pierdo, no te voy a mentir. Es un tema bien complejo de explicar. Yo lo resumiría de esta forma. Primero, se está intentando una cuadratura del círculo, es decir, convertir un sistema como las ISAPRES, que es un sistema de seguros privados, pero al mismo tiempo mantener un componente social en ese sistema. Y eso es algo que se ha vuelto inviable, porque es decir, a todos nos gusta que el sistema tenga elementos sociales, es decir, que no nos discriminen, que no nos seleccionen, por ejemplo, por edad, que no discriminen a las mujeres embarazadas. Pero por otro lado, las personas también demandan ciertas cosas que son muy de un seguro privado. Es decir, quiero hacerme todas las resonancias que quiero, que no me pongan límites, por ejemplo, que no me pidan, oye, tienes que ir, por ejemplo, con un médico de atención primaria primero. No, yo quiero ir directo al gastroenterólogo y quiero poder ir 10 veces con un gastroenterólogo. Bueno, hacer esas dos cosas al mismo tiempo es imposible. No hay Mm. ningún sistema de salud que pueda hacer esas cosas en forma sostenible en el tiempo. Entonces, efectivamente, eso está haciendo crisis. No podemos tener las dos cosas al mismo tiempo. Y por otro lado, también se ha juntado esto con una crisis política, es decir, una crisis en donde no se logran los grandes acuerdos que se llegaban antaño, es decir, un Congreso muy fragmentado, en donde todo se ha convertido en microcausas y microleyes de salud, es decir, ahora siempre está fijado que siempre la discusión es la ley tanto, o sea, por ejemplo, ahora hay por ejemplo, no sé, una ley de salud mental, una ley, o sea, estamos discutiendo por enfermedades. En vez de Claro. estar discutiendo por el problema global del sistema de financiamiento, cada diputado encuentra un nicho, una enfermedad que le interesa, un problema muy específico que le interesa, en vez de decir, oye, mira, si acá ya se acabó el tiempo de hablar de enfermedades específicas, la enfermedad es el sistema de salud completo y tenemos que reformar su sistema de financiamiento. ¿Y hacia dónde podemos ir ahí? Las opciones son dos. Una, o avanzamos a un sistema de seguros sociales estilo alemán, es decir, seguros privados, eventualmente alguno público, sin fines de lucro, con integración con prestadores públicos y privados, o un modelo como el de Australia, que es el que a mí me parece más razonable y que es el que Chile podría adoptar con mayor facilidad, que es un seguro estatal universal que permita atención en prestadores públicos y privados, como hoy en día, por ejemplo, con FONASA una persona se puede atender en un hospital, en un consultorio, pero también a través de la libre elección se puede atender, por ejemplo, si hay demoras en el consultorio o en el hospital, se puede atender con un especialista o con un médico en una clínica también, o se puede
atender con el bono PAT, por ejemplo, en clínicas también. Pero al mismo tiempo sobre ese seguro universal sumar seguros privados de segundo piso, porque evidentemente siempre va a haber personas que van a querer complementar, decir, mira, ¿sabes qué? Yo quiero que me cubran más, quiero que, por ejemplo, si me hospitalizo tenga en un sector privado también, FONASA me cubra algo, pero el Estado, pero el seguro privado me cubra eso que no se me cubre, que no me está cubriendo adecuadamente FONASA. Existe en Australia, es perfectamente implementable en el país, y creo que hacia allá deberíamos ir. Desgraciadamente, creo que el gobierno que partió con mucha, digamos, de salud pública, creo que se ha ido quedando atrás y que si bien se criticaba mucho a Sebastián Piñera, hay que reconocerle que al menos, no con el sistema de financiamiento, pero al menos con etiquetado, con tabaco, con postnatal, fue capaz de darle un poco la espalda a los ultrones, por así decirlo, de su propio sector y decir, mira, ¿sabes qué? Para ser presidente, efectivamente, un presidente le tiene que dar la espalda a los sectores más extremos de su propio sector, cruzar hacia el otro lado y Mm. lograr grandes acuerdos. Y en eso yo creo que este gobierno está al debe, está apenas negociando una ley un poco parche y ninguna reforma de fondo al sistema de financiamiento. La reforma de fondo al sistema de financiamiento, claro, es como dices tú, hay modelos a seguir. En marzo entonces se retoma esta discusión. Em, ¿Cómo crees que se podría impactar? Es decir, ¿cómo crees que podríamos, se podría llegar al el Ejecutivo o al Legislativo eh, para que estas cosas, por ejemplo, que planteas tú, de un sistema parecido al australiano o al alemán, qué sé yo, se puedan hacer realidad cuando vemos que la discusión que vuelve en marzo tiene más que ver con lo que se llamó la ley corta, ¿no es cierto? Y esto que te decía de que, bueno, corregimos o no corregimos el sistema, quién paga, quién no paga, suben los planes, hasta cuánto suben los planes. ¿Hay agua en la piscina para poder hacer esto? A ver, yo creo que no hay agua en la piscina para una reforma de fondo, pero lo que sí es que la reforma va a pasar por las buenas o por las malas. Y hoy en día está sucediendo una reforma por las malas. Hay un éxodo masivo de afiliados de ISAPRES a FONASA, un éxodo que no se ha visto nunca antes, es decir, similar al que se produjo el año 98, cuando se produjo la crisis asiática, sumado a que se puso término al subsidio del 2% que entregaba, que se podía descontar de impuestos y que podían aportar las empresas al plan de salud de sus afiliados. Entonces, el sistema ISAPRE está implosionando, por así decirlo. Está teniendo una fuga que ya no es sostenible de afiliados. Entonces, el país está de alguna forma migrando hacia un seguro nacional de salud, pero un seguro un poco a la mala, un FONASA que no se ha modernizado, una transición hecha, por así decirlo, a la chilena. Entonces, yo creo que acá el gobierno debería poner sus fichas en eh, en lo que realmente podría haber agua en la piscina. Y que decir, mira, ¿sabes qué? Mutualización más menos, el sistema ISAPRES está muerto. Y eso no lo digo yo, lo ha dicho el ministro Mañalich, lo han dicho autoridades claramente de la derecha. Entonces, lo que sí podría lograr aprobar el gobierno es un sistema de seguros complementarios de salud. Es decir, darle una salida al sistema de aseguramiento privado, permitiendo que se convierta en seguros complementarios de salud, en seguros privados de segundo piso que funcionen con FONASA. Eso es lo que se llama en la ley corta la MCC, ¿no? La medicina, digamos, los seguros complementarios. Y eso permitiría mejorar la cobertura de FONASA en los prestadores privados, permitiría darle oxígeno a esos prestadores, que son evidentemente lo que el gobierno tiene que evitar que caiga, porque efectivamente el gobierno, el gran objetivo acá no es salvar las ISAPRES, sino evitar la caída de prestadores privados de salud que son absolutamente indispensables para el sistema. O sea, acá ya lo vimos en la pandemia. Al país no le sobró ni una cama, no le sobran médicos especialistas, no le sobran espacios de trabajo para personal de salud. Entonces, en ese sentido, el gobierno, con un sistema de seguros complementarios bien regulado, podría darle oxígeno al sistema prestador privado y evitar que se cierren opciones de atención que hoy en día son claramente necesarias para los pacientes. Y de hecho, recordar que muchas veces nosotros pensamos que el sistema público lo vemos como un compartimento estanco, que funciona completamente separado del sector privado. No es así. 30% de las atenciones del sector, de las camas del sector privado, son pacientes del sector público, o sea, son pacientes FONASA que están hospitalizados en clínicas. 50% de las consultas de las clínicas son también pacientes FONASA. Entonces, hay una integración muy grande que va de un lado hacia otro. Entonces, el gobierno, a través de la MSC, podría lograr, en cierta forma, que hiciéramos un paso hacia un sistema tipo australiano. No va a ser la gran reforma, porque una gran reforma, ¿qué implicaría?
también modernizar FONASA, separar FONASA del ciclo político, crearle un directorio, eh, despolitizarlo. em, Idealmente, por ejemplo, que los hospitales sean gestionados de una forma más autónoma del gobierno político, de la política. Muchas Claro. veces se ha propuesto, por ejemplo, crear una empresa pública que gestione los hospitales, por ejemplo, ese estilo Codelco o estilo Banco Central, ¿no? Y que no sea simplemente el subsecretario tirando los hilos acá de un lado para otro. Esas son más reformas más de fondo, pero creo que sí, en la ley que se está tramitando ahora, lo más relevante no es la mutualización, que yo te diría es aspirinas más, aspirinas menos para el sistema asegurador privado, pero sí el avanzar en una potente ley de seguros complementarios, avanzar hacia un sistema como el australiano. Muy bien, Juan Carlos Said, médico internista déjame, aquí tengo, Universidad de Chile. de la Universidad de Chile, por supuesto, Así, máster en salud pública del Imperial College de Londres, docente también de la Universidad de Chile en salud pública, una verdadera eminencia en estos temas que nos ha ayudado a ir resolviendo algunas cositas, todo esto a partir de una columna que escribiste por El Mostrador a comienzos de esta semana. Juan Carlos. gracias Alejandro por la invitación y síganos en lista de espera, donde seguimos comentando la actualidad de la contingencia en salud. Ahí está, El por, podcast, junto al así doctor es. Bernucci. Bernucci, me Sí. parece. Muy bien, pues. Ahí está hecha la invitación. Juan Carlos, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en otra entrevista del Mostrador Podcast. Que estén muy bien.